Clara siempre había sentido un apego especial hacia la montaña donde pasó sus veranos de infancia. Tras la muerte de su abuela, decidió regresar al antiguo chalet familiar, un refugio en la cima que había sido testigo de innumerables risas y secretos. El viaje le traía nostalgia, pero también un deseo de reencontrarse con sus raíces y descubrir qué había quedado de su pasado. La carretera serpenteaba entre árboles altos, y Clara sintió cómo la ansiedad se mezclaba con la emoción a medida que se acercaba a su destino. Cuando llegó, el chalet parecía tal y como lo recordaba: la pintura desgastada, el jardín silvestre y el aire fresco que olía a pino, pero había un silencio inquietante que la rodeaba. Una vez dentro, la sensación de soledad se hizo más palpable. El eco de sus pasos resonaba en las paredes vacías. Mientras desempacaba, notó una pequeña caja en el escritorio de su abuela. Estaba cubierta de polvo, como si no hubiera sido tocada en años. Con curiosidad la abrió y encontró cartas y fotografías de tiempos pasados. Entre ellas, una carta amarilla que parecía haber sido escrita a mano con una caligrafía temblorosa. La abría con cuidado y las palabras de su abuela la transportaron a otro tiempo. «Querida Clara, si alguna vez vuelves a la montaña, escucha el eco. Tiene historias que contar», decía la carta. Intrigada, Clara se preguntó qué secretos guardaba la montaña. Esa noche, mientras intentaba dormir, Clara oyó un sonido. Era un eco, suave y melódico, que parecía llamar su atención desde el exterior. Se levantó y salió al porche, donde la luna iluminaba el paisaje con una luz plateada. El eco resonaba más fuerte ahora, como si viniera de lo profundo del bosque. «¿Es un animal?», Srenia preguntó, pero había algo en la calidad del sonido que la mantenía en vilo. Con un impulso repentino, decidió seguir el sonido. Caminó por el sendero, guiada por la luna, hasta que llegó a un claro donde el eco se convirtió en murmullos. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque sabía que estaba sola. A su alrededor los árboles parecían inclinarse, y las sombras danzaban en la luz de la luna. Fue entonces cuando vio una figura en la distancia, un hombre de pie junto a un árbol. «¿Clara?», preguntó la figura con una voz que sonaba familiar. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz era de su abuelo, fallecido hace años. «¿Eres tú, Clara?». «¿Abuelo?», dijo Clara sin poder creer lo que veía. La figura sonrió, pero su rostro estaba cubierto de sombras. «He estado esperándote», dijo. La figura avanzó un paso y Clara sintió un fuerte deseo de acercarse, pero una parte de ella dudaba. «¿Eres real?», preguntó, su voz temblando. «¿Cómo es posible que estés aquí?». «Soy un eco de lo que fui», respondió el abuelo. «Esta montaña tiene la capacidad de conectar los mundos. He venido a advertirte». «¿Advertirme de qué?». Clara estaba confundida, atrapada entre la incredulidad y la necesidad de comprender. «Hay fuerzas que habitan aquí, fuerzas que han estado durmiendo. Ahora se están despertando y tú eres la clave para mantenerlas a raya», dijo, señalando hacia el bosque. «Escucha el eco y descubrirás la verdad». Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Pero antes de que su abuelo pudiera responder, la figura se desvaneció en la bruma de la noche, dejando a Clara sola en el claro. A la mañana siguiente, Clara decidió investigar más sobre la montaña y sus secretos. Visitó la biblioteca local y se sumergió en libros antiguos. Descubrió que la montaña tenía una larga historia de mitos y leyendas, muchos de los cuales hablaban de espíritus y ecos que podían comunicarse con los vivos. Una historia en particular capturó su atención. Hablaba de una antigua ceremonia que se realizaba en la cima de la montaña, donde los aldeanos pedían consejo y protección a los espíritus de sus antepasados. Pero un año, la ceremonia fue interrumpida, y se decía que los espíritus quedaron atrapados en el eco de la montaña, esperando a que alguien los liberara. Con la sensación de que estaba destinada a participar en esa ceremonia, Clara decidió que debía encontrar el lugar. Regresó al chalet y comenzó a preparar su ascenso hacia la cima de la montaña. El día siguiente fue brillante y despejado. Clara se preparó con provisiones y un mapa antiguo que había encontrado en la biblioteca. A medida que ascendía, la montaña parecía cobrar vida. El canto de los pájaros, el susurro del viento y el crujir de las ramas bajo sus pies creaban una sinfonía que la acompañaba. Mientras avanzaba, Clara sentía que algo la guiaba. A cada paso,
El eco de la montaña resonaba más intensamente, como si respondiera a su presencia. De repente, se encontró frente a una cueva oscura, cuya entrada estaba cubierta de enredaderas. Este debe ser el lugar, pensó Clara recordando las palabras de su abuelo. Con valentía se adentró en la cueva, iluminando su camino con una linterna. Las paredes estaban cubiertas de extraños grabados que parecían contar historias de antaño. Al fondo de la cueva encontró un altar antiguo cubierto de polvo y telarañas. En él había un cuenco de piedra con símbolos que reconoció de los libros que había leído. Al acercarse sintió una corriente de energía que la envolvía. Era el lugar de la antigua ceremonia. Clara se arrodilló frente al altar y comenzó a recordar las palabras que había leído en la biblioteca. Con una voz temblorosa, comenzó a recitar la antigua invocación, pidiendo la ayuda de los espíritus de sus antepasados. A medida que sus palabras llenaban la cueva, sintió que el aire se volvía más denso, como si la montaña respondiera a su llamado. De repente, el eco resonó con fuerza, y una luz tenue comenzó a brillar en la cueva. Clara se quedó paralizada mientras la figura de su abuelo emergía de la luz. «Has venido, Clara. Has despertado a los espíritus», dijo él, su voz llena de gratitud. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Clara sintiendo la presión del momento. «Debes completar la ceremonia. Ofrece algo de ti misma para liberar a los atrapados», respondió su abuelo. Clara miró a su alrededor y recordó las cartas que había encontrado en el chalet, llenas de recuerdos de su abuela. Se dio cuenta de que debía ofrecer algo que simbolizara su conexión con su familia. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara sacó una de las cartas que había encontrado y la colocó en el cuenco. «Ofrezco mis recuerdos, mi historia y mi amor por esta montaña», dijo con voz firme. A medida que las palabras salían de su boca, sintió una conexión profunda con su pasado, y una corriente de energía recorrió su cuerpo. La luz en la cueva brilló intensamente, y los ecos comenzaron a resonar con fuerza. Clara vio figuras etéreas aparecer alrededor del altar, cada una con rostros familiares y sonrisas cálidas. Eran sus antepasados, aquellos que habían vivido en la montaña y la habían protegido a lo largo de los años. «Gracias, Clara», dijeron al unísono. «Has liberado nuestras almas. Ahora podemos descansar en paz». Clara sintió lágrimas en sus ojos, pero en lugar de tristeza, había una sensación de alivio. Había cumplido con su legado familiar y había liberado a aquellos que habían estado atrapados en el eco. Al salir de la cueva, Clara sintió que el aire estaba más ligero y la montaña, más viva. El eco ya no era un susurro inquietante, sino un canto de gratitud que resonaba en su corazón. Mientras descendía, se dio cuenta de que su conexión con la montaña era más fuerte que nunca. Regresó al chalet, donde el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Se sentó en el porche mirando el paisaje que la había acompañado durante toda su vida. En ese momento comprendió que la montaña no era solo un lugar, sino una parte de su identidad. Con el corazón lleno de paz, Clara decidió que nunca más se alejaría de este lugar. Era su hogar, su refugio, y ahora también un santuario para aquellos que habían venido antes que ella. Los días siguientes fueron un renacer para Clara. Comenzó a escribir sobre su experiencia y a compartir las historias de su familia con quienes conocía. La montaña se convirtió en un lugar de conexión para otros, y ella se comprometió a mantener vivas las tradiciones que habían estado dormidas durante tanto tiempo. A veces, aún podía escuchar el eco de la montaña, pero ahora era un eco lleno de amor y sabiduría. Clara sabía que siempre estaría conectada a sus raíces, y que la montaña siempre sería un hogar, un refugio, y un recordatorio de que la vida es un ciclo continuo de historias que nunca dejan de resonar. Historia 2. El frío invierno había llegado a la pequeña ciudad de Silver Grove, y Laura decidió que era el momento perfecto para escapar de la rutina diaria. Su vida en la ciudad estaba llena de estrés y monotonía, y un retiro a la naturaleza parecía la respuesta perfecta. Así que, después de buscar un lugar aislado donde pudiera desconectar, encontró una cabaña en un bosque profundo, cerca de un lago helado. El anuncio prometía tranquilidad y belleza, y Laura se sintió atraída por la idea de pasar unos días en la soledad del bosque. Al llegar a la cabaña, el cielo estaba cubierto de nubes grises, y una ligera neblina se deslizaba por el suelo. La cabaña, hecha de madera oscura,
parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, había algo inquietante en el aire. A pesar de la belleza del lugar, Laura no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Decidió no dejar que sus pensamientos negativos arruinaran el viaje. Después de deshacer las maletas, encendió la chimenea y se acomodó en un sillón disfrutando del crepitar del fuego. Conforme la tarde avanzaba, Laura salió a explorar los alrededores. La neblina se espesaba, envolviendo todo en una atmósfera de misterio. Mientras caminaba por el bosque, el silencio era abrumador. El único sonido era el crujir de las ramas bajo sus pies. Sin embargo, de repente escuchó algo más. Un susurro apenas audible, como si el viento estuviera hablando. Se detuvo y prestó atención, pero el sonido se desvaneció. «Es solo el viento», pensó, tratando de convencerse. Mientras continuaba su exploración, Laura se encontró con un lago congelado, su superficie brillante y reflectante. A medida que se acercaba, sintió una extraña atracción hacia el agua. Sin embargo, algo la detuvo. En la orilla del lago vio un objeto semienterrado en la nieve. Se acercó y descubrió que era una muñeca de porcelana, su rostro desgastado y ojos vacíos. Un escalofrío recorrió su espalda al tocar la muñeca y decidió que era mejor dejarla allí. No era el tipo de hallazgo que uno espera hacer en un lugar como este. De vuelta en la cabaña, Laura se preparó para pasar su primera noche. La chimenea ardía intensamente y la calidez del fuego la reconfortaba. Sin embargo, el aire frío de la noche parecía presionar contra las paredes, haciendo que la cabaña crujiera. A medida que caía la noche, la niebla se espesaba aún más y una sensación de inquietud se apoderó de ella. Decidió distraerse viendo una película en su computadora, pero cada vez que el sonido del viento golpeaba las ventanas, un escalofrío recorría su cuerpo. Finalmente la fatiga la venció y se metió en la cama, arropándose bien. Sin embargo, cuando cerró los ojos, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros y parecían venir de la ventana. Laura se incorporó, tratando de discernir lo que decía la voz, pero no pudo entender las palabras. «Es solo mi imaginación», se dijo a sí misma. Sin embargo, el sonido persistía como un murmullo distante. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se durmió. En medio de la noche, un grito desgarrador la despertó. Laura se sentó de un salto con el corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor. La cabaña estaba en silencio, pero el eco del grito aún resonaba en su mente. Temiendo lo peor, se levantó y se acercó a la ventana. La niebla cubría todo, y apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Se asomó al exterior, pero no había nada. Sin embargo, el silencio la envolvía de una manera inquietante, como si el bosque contuviera la respiración. Laura decidió que lo mejor era regresar a la cama y cubrirse con las mantas. Intentó convencerse de que no había nada de qué preocuparse, pero el gélido aire que entraba por las rendijas de la ventana hacía que su piel se erizara. A la mañana siguiente, Laura se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas. La niebla había desaparecido, dejando el bosque iluminado y tranquilo. Decidió que un día de senderismo sería perfecto para despejarse y disfrutar del aire fresco. Después de un desayuno rápido, se preparó y salió, sintiéndose un poco más optimista. Mientras caminaba por el bosque, comenzó a tomar fotos de los hermosos paisajes. Sin embargo, cada vez que escuchaba un crujido en la distancia o un murmullo en el viento, su mente volvía a los eventos de la noche anterior. Se detuvo un momento y cerró los ojos, intentando calmarse. Cuando volvió a abrirlos, notó algo inusual. A unos metros, entre los árboles, había una figura borrosa. Se sintió atraída, casi hipnotizada por la silueta. Decidió acercarse, pero a medida que se acercaba, la figura desapareció entre la maleza. Laura se detuvo, confusa. «Debo estar viendo cosas», pensó. Regresó a la cabaña sintiéndose incómoda pero decidida a no dejar que sus miedos la controlaran. Esa noche prepararía una cena reconfortante y vería una película. La normalidad debía prevalecer. Al caer la noche se acomodó en el sofá con una manta y una taza de té caliente. La película comenzó, pero no podía concentrarse. La inquietante sensación de ser observada la invadía. En un momento dado, un golpe en la puerta la sobresaltó. Con el corazón acelerado se levantó y se acercó a la entrada, preguntándose si podría ser un cazador o un vecino. Abrió la puerta lentamente, pero no había nadie.
Solo la oscuridad y el silencio la rodeaban. «Esto es ridículo», murmuró. Decidió que había pasado demasiado tiempo sola y que la soledad le estaba jugando trucos. Se dio la vuelta, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Mientras se alejaba, escuchó nuevamente el susurro, más fuerte esta vez. «Ayúdame». Laura se congeló en el lugar. Las palabras eran claras y directas, resonando en su mente. Se giró hacia la puerta, y una sensación de determinación la invadió. «¿Quién está ahí?», gritó. Pero solo recibió silencio a cambio. Durante la siguiente semana, Laura trató de disfrutar de su estancia en la cabaña, pero la inquietante presencia continuaba acechando. Cada noche, los susurros regresaban cada vez más claros, como si la llamaran desde la oscuridad. En lugar de marcharse, decidió investigar el misterio. Quizás el lugar tenía una historia que merecía ser descubierta. Un día decidió visitar la pequeña tienda del pueblo cercano. Al entrar, la dueña, una mujer mayor llamada Agnes, la saludó con una sonrisa, aunque su mirada era preocupante. «¿Disfrutando de la cabaña, querida?», preguntó. «Sí, aunque he estado escuchando cosas extrañas», confesó Laura. «Susurros en la noche y la sensación de que alguien me observa». Agnes la miró fijamente como si decidiera si debía hablar o no. Finalmente, con un suspiro, se inclinó hacia adelante. «Ese lugar tiene una historia oscura. Hace muchos años una familia vivió allí. La hija, una pequeña niña, desapareció en el bosque una noche de niebla. Nunca la encontraron. Desde entonces se dice que su espíritu vaga por el bosque, buscando compañía». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Pero por qué susurra? ¿Qué quiere?». «Quería ayuda», respondió Agnes. Su voz era un susurro. «La gente dice que si la escuchas y le ofreces ayuda, puede descansar en paz, pero si la ignoras puede volverse peligrosa». Laura se sintió inquieta. ¿Sería posible que el espíritu de la niña la estuviera llamando? Sintiendo una mezcla de compasión y miedo, decidió que debía ayudarla. «¿Qué debo hacer?», preguntó. «Deberías ir al lago donde la encontraron por última vez. Habla con ella, dile que la escuchas. A veces un simple gesto puede ser suficiente». Esa noche, Laura se armó de valor y decidió ir al lago. El aire era frío y pesado, y la niebla comenzaba a descender nuevamente, envolviendo el bosque en su abrazo helado. Sin embargo, estaba decidida. Al llegar al lago, la escena era surrealista. La superficie helada reflejaba la luz de la luna, y todo estaba en silencio. Se detuvo en la orilla, mirando el reflejo de su propio rostro en el hielo. «Estoy aquí», dijo en voz alta, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Sé que estás aquí. ¿Qué necesitas?». Un viento helado pasó, como si respondiera a su llamado. Laura se estremeció y cerró los ojos, concentrándose. «No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero ayudarte», continuó. De repente sintió un frío intenso que la rodeaba. Al abrir los ojos vio la silueta de una niña emergiendo de la niebla, su rostro pálido y ojos llenos de tristeza. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó la niña con una voz tenue, casi un eco. «He estado esperando». Laura tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. «Lo siento», finalmente dijo. «No sabía que estabas aquí. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?». La niña la miró fijamente, y Laura sintió que su corazón se rompía al ver la tristeza en sus ojos. «No puedo irme. No sé cómo. Perdí mi camino», susurró la niña. «Necesito encontrar mi casa». Laura sintió una oleada de compasión. «Te ayudaré a encontrarla. Te prometo que haré lo que sea necesario», dijo, aunque en el fondo no sabía cómo. En los días que siguieron, Laura se dedicó a investigar la historia de la niña. Visitó la tienda de Agnes varias veces, recopilando información sobre la familia y el pasado del bosque. Lo que descubrió fue aterrador. La familia había sido víctima de una serie de desgracias. La niña había desaparecido en una de las tormentas de niebla, y su madre había caído en la desesperación, dejando que su alma se perdiera con la de su hija. Cada noche, los susurros crecían en intensidad, y Laura comenzó a darse cuenta de que el tiempo se agotaba. La niña necesitaba liberarse, pero la solución no era clara. Finalmente, la noche de la tormenta llegó, y con ella, el momento culminante. Bajo la intensa lluvia, Laura se dirigió al lago nuevamente. Con el viento aullando a su alrededor, sintió que la atmósfera estaba cargada de energía. La niebla se formó nuevamente,
más densa que nunca. «Estoy aquí», gritó, su voz resonando en la oscuridad. La niña apareció entre las sombras, su rostro pálido aún más visible en la luz de la luna. «¿Estás lista para ayudarme?», preguntó la niña, su voz sonando como un eco lejano. «Sí», respondió Laura con determinación. «Te ayudaré a encontrar tu hogar». La niña levantó una mano y señaló hacia el bosque. «Debes seguirme», dijo, comenzando a alejarse. Laura la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Cuanto más caminaban, más densa se volvía la niebla, y pronto se encontró en un sendero que nunca había visto antes. Finalmente llegaron a un claro, y en el centro había una antigua casa de madera, cubierta de hiedra. La niña se detuvo y miró a Laura. «Esta es mi casa. Estaba aquí todo el tiempo», dijo con tristeza. «No puedo entrar, pero tú puedes». Laura se sintió extraña. «¿Cómo puedo ayudarte?» «Debes entrar y encontrar el objeto que perdí. Es lo único que puede liberarme», explicó la niña. Laura sintió una oleada de temor. «¿Qué tipo de objeto?», preguntó. «Es una muñeca de porcelana», dijo la niña, su voz temblando. «Es lo único que me queda de mi madre. Sin ella, nunca encontraré la paz». Sin pensarlo 2 veces, Laura se adentró en la casa. Las puertas chirriaron al abrirse, y el aire dentro era frío y mohoso. Cada paso resonaba en las paredes, y las sombras parecían moverse a su alrededor. La casa estaba en ruinas, llena de polvo y telarañas, pero había algo familiar en el ambiente. Mientras exploraba, su corazón se aceleraba. La casa parecía estar viva y el silencio era opresivo. Finalmente, en una habitación al final del pasillo, encontró un viejo cofre. Con manos temblorosas lo abrió y, para su sorpresa, allí estaba la muñeca de porcelana. Su rostro estaba agrietado, pero los ojos parecían brillar con una luz interna. Al tomar la muñeca, un escalofrío la recorrió. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa y las luces parpadearon. Laura comprendió que había activado algo. «¿Qué está pasando?», gritó. La niña apareció de nuevo, su rostro enojado y aterrorizado. «Debes salir, ahora», exclamó. Laura, sosteniendo la muñeca, dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Pero cuando intentó abrirla, esta estaba cerrada con fuerza. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor y el aire se volvió denso. «Ayúdame», gritó Laura. La niña se acercó. «Tienes que dejarla. Ella te atrapará», dijo, su voz ahora llena de miedo. «Déjala y corre». Laura dudó por un momento, pero al mirar los ojos aterrorizados de la niña, supo lo que debía hacer. Con todas sus fuerzas, lanzó la muñeca al suelo, y el momento que siguió fue un caos de gritos y sombras. Con el estruendo, las paredes comenzaron a temblar, y una onda de energía atravesó la casa. La muñeca se rompió en 1000 pedazos, y el grito resonante se desvaneció, reemplazado por un profundo silencio. Laura cayó de rodillas temblando, pero la niña sonrió. «Ahora estoy libre», dijo, su voz suave como la brisa. «Gracias por ayudarme. Ahora puedo descansar en paz». Laura sintió una ola de alivio, y cuando miró hacia el claro, vio cómo la niebla se disipaba y la luna brillaba intensamente. La niña comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, se volvió una última vez. «Nunca olvides lo que hiciste por mí». La niña desapareció en la bruma de la noche, y Laura se encontró sola en el claro. Sin saber exactamente qué había sucedido, salió corriendo de la casa, atravesando el bosque hasta llegar al lago. Una vez allí, el aire parecía más ligero, como si una carga pesada se hubiera levantado. Al mirar el reflejo del agua, vio que el rostro de la niña había desaparecido, pero su espíritu parecía habitar el lugar en paz finalmente. Laura regresó a la cabaña sintiendo que había cambiado. La experiencia la había transformado de maneras que aún no comprendía completamente. Al día siguiente, empaquetó sus cosas y se preparó para irse. Mientras conducía por el bosque, sintió que la niebla se disolvía y el sol comenzaba a brillar a través de los árboles. Cuando llegó a la carretera principal, giró una última vez para mirar la cabaña, sintiendo gratitud por lo que había vivido. Aquel viaje, que comenzó como una escapada, se convirtió en una lección sobre la vida y la muerte, y el poder de ayudar a quienes están atrapados en el limbo. Laura sabía que siempre llevaría consigo el recuerdo de la niña y el susurro de su voz en la niebla, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay luz y esperanza. Historia 3.
Laura siempre había sido una ávida viajera. Desde que era joven, había explorado lugares lejanos, capturando cada momento con su cámara. Sin embargo, había un lugar que había estado en su lista de deseos durante años, una antigua ciudad en medio de un bosque denso, conocida por sus leyendas sobre sombras que acechaban a los viajeros. Una tarde de otoño, después de meses de planificación, Laura finalmente emprendió su viaje. Condujo por carreteras sinuosas rodeadas de árboles de colores brillantes hasta llegar a la ciudad. Al llegar, quedó maravillada por la arquitectura antigua y la atmósfera nostálgica. Sin embargo, también sintió una extraña inquietud en el aire, como si la ciudad guardara secretos oscuros. El primer día exploró el mercado local y conversó con los habitantes, quienes parecían amigables pero reservados. Cuando preguntó sobre las leyendas, muchos cambiaban de tema rápidamente, evitando mirarla a los ojos. Solo una anciana que vendía artesanías en una esquina se atrevió a hablarle. «Ten cuidado, niña, no todo lo que brilla es oro aquí. Las sombras tienen una forma de susurrar en la oscuridad. No salgas sola por la noche». Laura sonrió, tratando de restarle importancia a sus advertencias. «Soy una viajera experimentada», le respondió. Sin embargo, esa noche, mientras se acomodaba en su acogedora habitación de un viejo hotel, las palabras de la anciana resonaban en su mente. A pesar de su confianza, una sensación de desasosiego la envolvía. Al día siguiente, Laura decidió explorar más la ciudad. Se perdió entre callejuelas estrechas y edificios antiguos, tomando fotografías de cada rincón. Sin embargo, a medida que caía la tarde, la luz comenzó a desvanecerse y la atmósfera se tornó opresiva. Decidió regresar a su hotel antes de que la oscuridad cubriera la ciudad. Mientras caminaba, notó que algunas sombras parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas. Aumentó el paso sintiendo que algo la observaba. Al llegar a su habitación, cerró la puerta con fuerza, tratando de sacudir la sensación de ser seguida. Esa noche, Laura no pudo dormir. Escuchó susurros fuera de su ventana, y aunque intentó convencerse de que eran solo el viento y los árboles, no pudo evitar sentirse inquieta. Finalmente, sucumbió al cansancio y se quedó dormida. Al día siguiente decidió visitar un antiguo cementerio que había escuchado mencionar. Se decía que estaba lleno de tumbas de personas que habían desaparecido en la ciudad. Al llegar, sintió una extraña conexión con el lugar. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y un aire de tristeza envolvía el ambiente. Mientras caminaba, comenzó a tomar fotografías, pero a medida que avanzaba, sintió que alguien la estaba mirando. Al girar, se encontró con una figura borrosa al final del cementerio. Era una mujer de cabello oscuro y vestido blanco, que parecía estar esperándola. Laura, intrigada, decidió acercarse. «¿Estás bien?», preguntó, sintiendo que la figura emanaba una tristeza profunda. La mujer la miró fijamente. «No deberías estar aquí. Este lugar no es seguro», dijo con una voz susurrante. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía apartar la mirada. «¿Por qué no es seguro? ¿Qué ha pasado aquí?», insistió. La mujer sonrió melancólicamente. «Las sombras buscan a aquellos que están perdidos. Si te atrapan, nunca volverás a salir». En ese momento, el viento sopló fuertemente, y Laura se dio cuenta de que la figura había desaparecido. Asustada, retrocedió, sintiendo que el cementerio estaba lleno de presencias que la observaban. Decidida a no dejar que el miedo la controlara, Laura regresó a su hotel y comenzó a investigar más sobre la ciudad y sus leyendas. Encontró historias sobre viajeros que nunca regresaron y advertencias sobre no adentrarse en el bosque por la noche. Había un patrón claro. Las sombras se llevaban a aquellos que no conocían el lugar. Esa noche, Laura se sentó en la cama sintiéndose atrapada entre la curiosidad y el miedo. Quería explorar más, pero cada advertencia que había escuchado pesaba en su mente. A medida que la oscuridad se cernía sobre la ciudad, decidió salir a dar un paseo, convencida de que su valentía era más fuerte que cualquier leyenda. Caminó por las calles desiertas, sintiendo que el aire se volvía más frío. A medida que se adentraba en la parte más antigua de la ciudad, comenzó a escuchar los susurros de nuevo. «Laura», llamaban y su corazón se aceleró. ¿Cómo sabían su nombre? Decidida a enfrentar sus miedos, siguió la voz hasta un viejo edificio que había visto durante el día.
Era una biblioteca en ruinas con ventanas rotas y puertas desgastadas. La curiosidad la llevó adentro. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos y desgastados, y la atmósfera era espesa. Mientras exploraba, encontró un diario viejo que hablaba de la historia de la ciudad y sus sombras. Las sombras son almas en pena, decía el diario. Buscan compañía en la oscuridad y devoran a los viajeros solitarios. Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Debo salir de aquí, pensó, pero antes de que pudiera moverse, sintió un frío helado en el aire y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Salió corriendo de la biblioteca, pero las sombras parecían seguirla. Cuando finalmente llegó a su hotel, cerró la puerta de golpe y se dejó caer contra ella, temblando. La anciana había tenido razón. Las sombras estaban más cerca de lo que había imaginado. Laura decidió que no podía quedarse más tiempo. La mañana siguiente planeó salir de la ciudad y continuar su viaje. Sin embargo, al despertar, se dio cuenta de que algo la mantenía allí. Quizás la curiosidad, quizás el deseo de comprender lo que estaba sucediendo. Así que decidió visitar a la anciana que había advertido sobre las sombras. Al llegar a su puesto en el mercado, la anciana la miró con preocupación. ¿Sigues aquí, niña? Te lo advertí. Las sombras no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Laura, sintiendo que debía enfrentarse a sus miedos, le preguntó, ¿qué debo hacer para liberarlas? La anciana suspiró y le explicó que debía realizar un ritual en el cementerio, uniendo su energía con la de las almas atrapadas. Si lo haces, podrías liberarlas, pero también podrías perderte a ti misma, advirtió. Sin pensarlo dos veces, Laura aceptó, decidida a ayudar de alguna manera. Cuando llegó el anochecer, Laura se armó de valor y se dirigió al cementerio con una linterna y algunas velas. El aire estaba frío y el viento susurraba entre los árboles. Colocó las velas alrededor de una tumba recitando las palabras que la anciana le había enseñado. A medida que la última vela se encendía, el ambiente se volvió pesado y la oscuridad pareció cobrar vida. Las sombras comenzaron a aparecer, danzando alrededor de ella. ¿Por qué has venido, viajera?, preguntó una voz profunda como un eco en el viento. Vine a ayudarte, quiero liberarte, respondió Laura, sintiendo que su voz temblaba. Las sombras se acercaron, formando figuras vagamente humanas. Tu alma es valiosa y podrías unirte a nosotros, susurraron. No, no quiero unirme a ti. Quiero ayudarles a encontrar la paz, gritó, sintiendo que su determinación crecía. Las sombras se detuvieron, contemplándola. Entonces debes enfrentarte a la verdad de tu corazón, dijeron al unísono. En ese instante, Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y fue arrastrada a una visión. Se encontró en un lugar sombrío, con un cielo gris y árboles marchitos. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba rodeada de sombras, cada una representando a un viajero que había perdido su camino. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, pero no recibió respuesta. En cambio, sintió una profunda tristeza y desesperación. Comenzó a ver imágenes de su vida, sus miedos y arrepentimientos. La voz de la mujer que había encontrado en el cementerio resonó en su mente. Las sombras son reflejos de nuestros propios temores. Laura comprendió que las sombras no eran malvadas. Eran ecos de personas que, como ella, habían sido consumidas por sus propios miedos y ansiedades. Debo liberarlas, se dio cuenta, sintiendo una oleada de compasión. No están solas. Regresó a la tumba donde las sombras la rodeaban y comenzó a hablar con ellas. No están atrapadas, son parte de la historia, parte de la vida. Pueden encontrar la paz si dejan ir el miedo. Las sombras titubearon, dudando de sus propias existencias. Permítanme ayudarles, les suplicó. No son solo sombras, son viajeros como yo, con historias que contar. En ese momento, una de las sombras, la mujer de vestido blanco, se acercó. ¿Realmente puedes ayudarnos?, preguntó. Sí, juntos podemos encontrar la luz, respondió Laura, sintiendo que su energía se unía a la de las sombras. Las velas comenzaron a brillar más intensamente, iluminando el cementerio y creando un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las sombras comenzaron a disolverse, y un silencio profundo las envolvió. Gracias, viajera, nos has mostrado el camino, susurraron en un eco antes de desaparecer en un destello de luz. Laura sintió que su corazón se aliviaba mientras las sombras se desvanecían.
Al amanecer, Laura se encontraba de pie en el cementerio, sintiendo una paz que nunca había conocido. El aire estaba fresco y ligero, y la luz del sol iluminaba cada rincón. Había enfrentado sus miedos y había liberado a aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad. Regresó a su hotel sintiendo que había cambiado. Había aprendido que el verdadero viaje no solo se trataba de explorar nuevos lugares, sino de explorar el interior de uno mismo. Mientras empacaba para irse, recordó la advertencia de la anciana. Las sombras buscan compañía en la oscuridad. Antes de salir de la ciudad, se detuvo frente al puesto de la anciana. «Lo hice», le dijo, y la anciana sonrió con orgullo. «Las sombras son parte de todos nosotros. Has encontrado tu luz». Laura se despidió de la ciudad sintiendo que había dejado una parte de ella allí, pero también había ganado algo invaluable: la comprensión de que enfrentar los miedos puede llevar a la libertad. Mientras conducía por la carretera, miró por el retrovisor, sintiendo que las sombras ya no la seguían. Había aprendido a dejar atrás lo que la mantenía prisionera. Con cada kilómetro que avanzaba, se dio cuenta de que sus experiencias, aunque aterradoras, habían dado forma a su viaje. Había liberado a las sombras y a sí misma, y esa conexión perduraría en su corazón. La historia de su viaje sería un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser oscuro y aterrador, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Historia 4. Javier, un apasionado viajero y fotógrafo, había recorrido el mundo, capturando imágenes de paisajes extraordinarios y culturas vibrantes. Sin embargo, siempre había anhelado encontrar un destino que ofreciera algo más profundo, algo misterioso que lo conectara con la esencia del lugar. Cuando un amigo le habló de un pequeño pueblo en las montañas de un país extranjero, donde la naturaleza era pura y los habitantes, aunque reservados, poseían una rica tradición cultural, supo que tenía que ir. Atraído por la leyenda de una antigua tribu que había desaparecido en la montaña, Javier decidió que este sería su próximo destino. Según se decía, sus espíritus vagaban por la sierra, susurrando advertencias a quienes se atrevían a aventurarse en la oscuridad. Sin embargo, las advertencias solo aumentaron su curiosidad. Al llegar al pueblo, notó que los aldeanos eran amables, pero también había un aire de inquietud en sus miradas. Los lugareños evitaban hablar de la montaña. Sus rostros se endurecían y sus voces se volvían apenas un murmullo cuando mencionaban la sierra. A pesar de su hospitalidad, había una sensación palpable de que estaban escondiendo algo. Una anciana del pueblo, con manos arrugadas y ojos profundos, lo miró con preocupación y le dijo: «No te adentres en la montaña al caer la noche, joven. Los susurros que escuches son la voz de aquellos que han sido olvidados». Javier sonrió y desechó su advertencia. Estaba allí para capturar la belleza del lugar, y su mente estaba llena de imágenes de paisajes y culturas. Sin embargo, mientras se acomodaba en la cabaña de madera que había alquilado, no pudo sacudir la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad, algo que sus cámaras no podrían capturar. El primer día Javier exploró el pueblo, maravillándose con su arquitectura rústica y la hospitalidad de sus habitantes. Se hizo amigo de un joven llamado Mateo, quien le mostró los alrededores y le habló de la historia local. «Este lugar es hermoso, pero también peligroso», le advirtió Mateo mientras caminaban por un sendero que se adentraba en el bosque. «Muchos han desaparecido en la montaña. La gente dice que escuchan voces que los llaman. Siempre que oigas susurros es mejor que te alejes». Intrigado, Javier preguntó más sobre las desapariciones. Mateo se mostró reacio al principio, pero finalmente le relató la historia de la antigua tribu que habitaba la montaña, los huicholes. Se decía que eran grandes chamanes, capaces de comunicarse con los espíritus de la naturaleza, explicó. Sin embargo, un día, decidieron sacrificar a unos de sus miembros para apaciguar a las deidades de la montaña. Pero algo salió mal. La tribu desapareció y nunca más se supo de ellos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Javier sintió un cosquilleo en la nuca. La belleza del paisaje que lo rodeaba se tornó opresiva. La montaña, antes impresionante, ahora parecía una bestia acechante. Aún así, la curiosidad lo llevó a hacer planes para escalarla al día siguiente. Tomó su cámara y comenzó a disparar imágenes del pueblo, llenándose de la energía del lugar. Esa noche, el cielo estrellado lo sedujo.
Mientras revisaba las fotos que había tomado, algo extraño ocurrió. Un murmullo sutil parecía surgir de la montaña, como un susurro en la brisa. Quizás solo son mis nervios, pensó, pero el sonido persistía, formando un eco inquietante que lo mantenía en vela. Con el amanecer, Javier se sentía ansioso y emocionado al mismo tiempo. Después de un desayuno sencillo comenzó su ascenso. Cada paso lo llevaba más cerca de la cima, y con cada metro, el aire se volvía más fresco y pesado. Las vistas eran impresionantes, la vegetación era exuberante, y los sonidos de la naturaleza lo rodeaban. Sin embargo, a medida que avanzaba, los murmullos se intensificaban. La montaña parecía susurrar su nombre. Al llegar a un claro, Javier se detuvo para descansar. Sacó su cámara y comenzó a capturar la belleza del paisaje. Sin embargo, los susurros que había estado escuchando se tornaron más claros, como si alguien estuviera hablando a sus espaldas. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró para sí mismo, tratando de calmar su creciente inquietud. Decidió seguir avanzando, pensando que quizás encontraría respuestas más arriba. Al continuar su camino, notó marcas extrañas en las piedras y ramas caídas, como si alguien hubiera estado allí antes. Su mente empezó a llenarse de imágenes de la antigua tribu y su cultura. Después de un par de horas, Javier llegó a un altar en ruinas, cubierto de musgo y flores marchitas. Era un lugar de rituales olvidados. Se acercó con curiosidad, tocando las piedras frías con la punta de los dedos. En ese momento, una ola de energía recorrió su cuerpo, y una visión lo abrumó. Vio figuras danzando alrededor del altar, rostros pintados y ojos llenos de fervor. Sintió la angustia de sus almas atrapadas. ¡No!, gritó, retrocediendo mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire. Las figuras desaparecieron, pero los murmullos se volvieron más intensos. ¡Ayúdanos!, parecían clamar. Javier, atrapado entre el miedo y la fascinación, supo que había despertado algo que no debía haber tocado. Aterrorizado, decidió regresar al pueblo. Pero el camino de vuelta se sintió diferente. Las sombras se alargaban, y las ramas de los árboles parecían moverse, como si lo observaran. Javier aceleró el paso, sintiendo que las voces lo seguían, guiándolo de regreso al pueblo. Cuando finalmente llegó, se sintió aliviado, pero también inquieto. Las miradas de los aldeanos eran aún más sombrías. Esa noche, mientras intentaba descansar, los murmullos se convirtieron en gritos. La cabaña temblaba y los objetos se movían. Javier se cubrió la cabeza con las mantas, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero la sensación de que no estaba solo se intensificaba. Finalmente, decidió salir al porche y mirar hacia la montaña. La silueta oscura se alzaba contra el cielo estrellado, y sentía que algo lo llamaba. Al día siguiente, Javier buscó a Mateo para hablar sobre lo que había experimentado. Cuando le contó sobre el altar y las visiones, el rostro de Mateo se tornó pálido. «No debiste haber ido allí», dijo casi susurrando. «Es un lugar sagrado. Los espíritus de los huicholes no son benevolentes. Están atrapados y buscan liberarse a través de aquellos que entran en su territorio». Javier sintió una punzada de miedo. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó, sintiéndose culpable por haber perturbado su paz. Mateo lo miró con tristeza. «No lo sé, pero no lo intentes solo. Ven conmigo esta noche. Te llevaré a hablar con el anciano del pueblo. Él sabe más sobre la tribu y cómo enfrentar sus deseos». Esa noche, Javier y Mateo se dirigieron a la cabaña del anciano, un hombre de cabello blanco y ojos penetrantes. Al entrar, el olor a hierbas secas y fuego llenó el aire. El anciano, que se presentó como don Ernesto, escuchó atentamente mientras Javier relataba su experiencia. «Lo que has hecho es arriesgado», dijo don Ernesto, su voz grave reverberando en las paredes de la cabaña. «La montaña guarda muchos secretos. Los huicholes buscan a alguien que pueda liberar sus almas, pero también hay un precio que pagar». «¿Qué precio?», preguntó Javier, sintiendo que el sudor frío recorría su espalda. «No quiero que sufran más». «Hay que hacer un ritual para apaciguar sus espíritus», respondió el anciano. «Pero no puedes hacerlo solo. Debes estar dispuesto a enfrentar tus propios miedos y perderte a ti mismo para encontrarlos a ellos». Javier asintió, decidido a ayudar a aquellos que había perturbado.
Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el pueblo, se prepararon para el ritual. Don Ernesto lo guió a través de una serie de oraciones y ofrendas. Javier sintió que la energía en el aire cambiaba, y los susurros regresaron, más intensos que nunca. De repente, el ambiente se volvió frío, y una figura oscura apareció ante ellos. Era un espíritu alto y delgado, con una mirada que atravesaba el alma. Sus ojos eran como pozos sin fondo. ¿Por qué has venido?, preguntó con una voz que resonó en la cabaña. Vine a ayudar, respondió Javier sintiendo su valentía fluir. Quiero liberarte y a los demás. No deberían estar atrapados aquí. La figura sonrió, pero no había alegría en su rostro. Para liberarnos debes entregar algo a cambio, tu esencia por nuestra libertad. En ese momento Javier sintió que la desesperación lo consumía. La oferta era tentadora, pero sabía que no podía sacrificar su vida por su curiosidad. No puedo hacer eso, dijo con firmeza. No puedo dejar que otros sufran, pero tampoco puedo abandonarme. La figura se enfureció, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Eres un intruso. Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde. Los objetos en la cabaña comenzaron a volar, y Javier sintió la presión del aire a su alrededor. Mateo, asustado, gritó: «¡Corramos!». Ambos hombres huyeron de la cabaña mientras el caos se desataba detrás de ellos. El viento aullaba y las sombras parecían cobrar vida, persiguiéndolos. Cuando llegaron al pueblo, el anciano los miró con tristeza. Los espíritus no se van fácilmente. Deben enfrentar sus propios demonios para liberarse. Javier pasó el resto de la noche en la cabaña sin poder cerrar los ojos. Sabía que había desatado algo oscuro, algo que ahora acechaba no solo a él, sino también a los habitantes del pueblo. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, sintió un profundo pesar por no haber podido ayudar a aquellos que buscaban la paz. Al día siguiente, decidió abandonar el pueblo. Había aprendido que la curiosidad a veces puede llevar a consecuencias inimaginables. Antes de irse se despidió de Mateo y don Ernesto, quienes lo miraron con comprensión. «Siempre habrá misterios que no debemos tocar», dijo el anciano con una voz que resonaba en su mente. A medida que se alejaba del pueblo y la montaña, Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había llegado en busca de algo significativo, pero había encontrado un mundo que no estaba listo para ser descubierto. Al mirar hacia atrás vio la montaña en toda su gloria, y un susurro en el viento le hizo estremecer. Sabía que los ecos de esa experiencia lo acompañarían para siempre. En su camino de regreso, Javier reflexionó sobre el poder de los lugares y las historias que llevaban consigo. Sabía que nunca olvidaría la montaña y sus misterios, pero también había aprendido a respetar los límites de lo desconocido. A veces, el verdadero viaje no es solo sobre lo que vemos, sino sobre lo que sentimos y lo que decidimos dejar atrás. Historia 5. David siempre había tenido un espíritu aventurero. Con su mochila al hombro y una guía de viajes en la mano, había explorado desde las selvas de Sudamérica hasta las bulliciosas calles de Tokio. Sin embargo, la soledad que a veces lo acompañaba en sus viajes se había vuelto pesada. Necesitaba una nueva aventura, un lugar que no solo le ofreciera paisajes impresionantes, sino también historias que contar. Así fue como decidió visitar una remota aldea en los Andes, conocida no solo por su belleza natural, sino también por sus leyendas inquietantes. Al llegar a la aldea de San Juan de los Andes, David fue recibido con sonrisas y miradas curiosas. La arquitectura colonial y el aire fresco de la montaña le proporcionaron un sentido de paz. Las casas estaban hechas de adobe, con techos de tejas rojas que se mezclaban armoniosamente con el paisaje montañoso. Sin embargo, a medida que los lugareños comenzaban a murmurar entre ellos, David sintió una ligera tensión en el ambiente. Había algo en su mirada, como si conocieran un secreto que él no estaba destinado a descubrir. Esa noche, mientras cenaba en una pequeña posada, escuchó una conversación sobre la famosa Llorona, un espíritu que vagaba por las montañas en busca de sus hijos perdidos. Las historias de viajeros que desaparecieron sin dejar rastro comenzaron a llenar su mente, pero en lugar de asustarlo, despertaron su curiosidad. Después de la cena, David se dirigió a su habitación, donde la tenue luz de la lámpara apenas iluminaba las paredes de barro. A través de la ventana vio la silueta de las montañas recortadas contra el cielo estrellado.
La belleza del lugar lo envolvió, pero las advertencias de los lugareños lo acompañaron como sombras. No podía quitarse de la mente las historias sobre los ecos que resonaban en las noches y los viajeros que nunca regresaron. Sin embargo, esa misma noche, la idea de explorar lo desconocido comenzó a tomar forma en su mente. A la mañana siguiente, David se despertó con la determinación de explorar el sendero que conducía a las montañas. Después de un desayuno ligero, que consistió en pan fresco y mate, se acercó a un grupo de aldeanos que discutían animadamente en la plaza del pueblo. Decidió unirse a la conversación y después de algunas preguntas, se enteró de la historia detrás de La Llorona. Un anciano de la aldea, conocido por su sabiduría, comenzó a contar la leyenda mientras sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y respeto. Muchos años atrás, comenzó el anciano, su voz resonando con el peso de la historia. Una mujer perdió a sus hijos en el río. Desesperada, su espíritu vaga por estas montañas, llorando y buscando a sus pequeños. Aquellos que escuchan su llanto son atraídos hacia la muerte. Se dice que quienes desobedecen las advertencias y se aventuran demasiado cerca de los senderos que ella recorre, a menudo no regresan. David, atrapado por la narración, sentía que las palabras del anciano se clavaban en su mente. El fuego crepitante de la chimenea en la sala del pueblo parecía intensificarse a medida que se contaba la historia. Algunos dicen que ella puede tomar la forma de una mujer hermosa para atraer a sus víctimas, continuó el anciano, mientras que otros afirman que se presenta como una sombra oscura. Sea cual sea la forma, lo cierto es que nunca debes ignorar su llanto. A pesar de las advertencias, la curiosidad de David se encendió aún más. Quería conocer la montaña, no solo por su belleza, sino para experimentar la leyenda que había cautivado a generaciones. Decidido, al día siguiente se preparó para la aventura. Empacó su mochila con agua, algunas provisiones y su cámara para capturar la belleza del paisaje. El sendero serpenteaba a través de un paisaje deslumbrante. A cada paso, la belleza de la montaña lo envolvía. Las flores silvestres brotaban entre las rocas, y el aire fresco llenaba sus pulmones. Sin embargo, a medida que ascendía, la atmósfera comenzó a cambiar. Los árboles se cerraban alrededor de él, y el murmullo del viento se tornaba en susurros inquietantes. David, ven, parecía llamarlo el eco de la montaña. El paisaje cambiaba sutilmente. Los verdes vibrantes se desvanecieron en tonos más oscuros, y la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un juego de sombras que parecía moverse a su alrededor. Su corazón comenzó a latir más rápido, y David se detuvo un momento, sintiendo que algo lo observaba. Miró a su alrededor, pero solo encontró sombras alargadas y ramas que crujían bajo el peso del viento. A pesar de la creciente ansiedad, la curiosidad lo empujó a seguir adelante. Cada paso lo acercaba a la ruina, y cada eco parecía reforzar la idea de que no estaba solo en esta montaña. A medida que avanzaba, el susurro se intensificó, transformándose en lamentos distantes. David se preguntó si los lugareños habrían tenido razón. Es solo el viento, se dijo, tratando de convencerse. Pero había algo en el aire que lo inquietaba, una sensación de que algo o alguien lo estaba siguiendo. Un escalofrío recorrió su espalda y por un instante se sintió tentado a regresar. Sin embargo, la perspectiva de descubrir el antiguo templo lo mantuvo en movimiento. Con cada paso, el llanto se hacía más evidente, resonando en su mente como un canto de sirena. La belleza del lugar comenzó a desvanecerse, y el pavor se asentó en su pecho. David tomó una respiración profunda y continuó, sintiendo que la montaña lo atraía con una fuerza que no podía resistir. Finalmente, después de una larga caminata, David llegó a la ruina. Era un antiguo templo indígena, cubierto de vegetación y parcialmente derrumbado, como si la montaña lo hubiera reclamado. Las piedras estaban talladas con símbolos que él no podía descifrar, y una sensación de reverencia y temor lo invadió. Se acercó al altar, donde encontró objetos desgastados por el tiempo, ofrendas de flores secas y piedras pulidas, vestigios de un culto olvidado. El lugar estaba impregnado de un aire sagrado, y una sensación de inquietud lo invadió. Mientras exploraba, un escalofrío recorrió su espalda. El aire se volvió más denso, y la temperatura cayó repentinamente. Una sombra pasó rápidamente por su visión,
y David sintió una presión en el pecho. Se detuvo y escuchó con atención. El llanto, antes distante, ahora se escuchaba con claridad, como si una mujer llorara en agonía. Era un sonido desgarrador que resonaba en sus oídos, y su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Hola?», llamó, su voz temblando. La respuesta fue un eco de llantos, resonando en sus oídos, ahora más cerca, más desesperado. Un pánico primitivo se apoderó de él. Miró a su alrededor buscando la fuente de aquel lamento, pero solo encontró la desolación del templo. A medida que el pánico comenzaba a apoderarse de él, se dio cuenta de que las leyendas podían ser más que simples cuentos. Podían ser advertencias, manifestaciones de un dolor profundo que todavía resonaba en las montañas. Sin saber qué hacer, David decidió salir de allí. Se dio la vuelta para regresar al sendero, pero algo lo detuvo. Una figura espectral apareció ante él flotando en la penumbra. Era una mujer de cabello largo y desordenado, su rostro pálido iluminado por una luz fantasmal. Su vestido blanco parecía fluir como agua, y sus ojos, llenos de tristeza, se fijaron en él. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura se acercó lentamente, y David sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué no me ayudas?». La voz de la mujer era un susurro desgarrador que atravesó el silencio del templo. «Mis hijos, los perdí aquí». David, paralizado por el miedo y la compasión, intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La figura comenzó a sollozar, y David pudo ver lágrimas en sus mejillas. «Los perdí en esta montaña. Ellos estaban aquí, pero nunca regresaron». A medida que la mujer hablaba, David sintió un profundo dolor en su pecho. Sabía que debía ayudarla, pero no sabía cómo. «Yo no sé dónde están», murmuró, su voz casi un susurro. La mujer se enfureció. «Tú no entiendes. Debes ayudarme a encontrarlos. Ellos están perdidos, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos». David sintió que su mente se desbordaba. Las advertencias de los aldeanos resonaban en su cabeza. El eco de la montaña se convertía en un grito de angustia. Con una determinación que provenía de lo más profundo de su ser, David se acercó a la mujer. «Te ayudaré a encontrar a tus hijos, pero ¿cómo puedo hacerlo?». La mujer lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. «Debes seguir el eco. Escucha con atención. Solo así encontrarás lo que buscas». Con eso la figura desapareció, dejando a David solo en el antiguo templo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Decidido a ayudar, David se concentró en el eco que resonaba en las paredes del templo. Cerró los ojos, tratando de escuchar el susurro que lo guiara. «Escucha». Las palabras de la mujer se repetían en su mente. La montaña parecía vibrar a su alrededor, y el aire se llenó de un sonido extraño, como si la propia tierra estuviera hablándole. Siguió el sonido dejando atrás el templo. El camino se volvía más oscuro y más angosto, como si la montaña quisiera tragárselo. Con cada paso, la voz del eco se hacía más fuerte, llevándolo a través de un laberinto de rocas y árboles. A medida que avanzaba, comenzó a notar marcas en los árboles, como si alguien hubiera dejado señales para guiarlo. Las sombras danzaban a su alrededor, y el miedo creció en su pecho, pero la determinación lo mantenía en marcha. Mientras caminaba, el lamento se intensificó, resonando como un canto trágico. David sintió una conexión con el dolor de la mujer. Sabía que tenía que encontrar a sus hijos, debía entender el horror de su historia para liberarla, pero a medida que se adentraba más en la montaña comenzó a cuestionar su cordura. Las sombras parecían moverse, y el viento susurraba su nombre. «David, ven». Con cada paso, se sentía más cerca de la verdad. Al llegar a un claro, se detuvo y miró a su alrededor. Allí, en el centro del claro, vio lo que parecía ser un antiguo altar, cubierto de flores marchitas y piedras. En el aire, el llanto se transformó en un grito desgarrador. Era una llamada que traspasaba la barrera entre los vivos y los muertos. «Ayúdame», swingó en su mente. David se acercó al altar y se arrodilló. En su interior sentía que el eco lo guiaba. Comenzó a murmurar palabras en voz alta, una especie de invocación. «Ven a mí. Estoy aquí para ayudarte». El viento aullaba alrededor de él, y de repente, un torrente de visiones inundó su mente.
Vio a la mujer y a sus hijos, corriendo entre los árboles, riendo y jugando. Luego, la escena se oscureció, y vio cómo una corriente violenta los arrastró. No, reñía. Comprendió que la montaña había reclamado sus almas, atrapándolos entre la vida y la muerte. La figura de la mujer apareció ante él nuevamente, su rostro lleno de angustia. Ellos están atrapados, David. Debes ayudarme a liberarlos. David sintió una profunda tristeza por el destino de los niños. La mujer comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo, le dejó un último mensaje. Encuentra el eco y así podrás liberarlos. Desesperado, David buscó el eco en la montaña, sintiendo que su tiempo se agotaba. Comenzó a buscar por cada rincón del claro, tocando las piedras y escuchando atentamente. Finalmente, entre las rocas encontró una pequeña cueva. El eco resonaba desde dentro, y su corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría encontrar. Entró en la cueva, donde la oscuridad lo envolvió. A medida que avanzaba, el eco se intensificaba, resonando en sus oídos. Allí, en el corazón de la cueva, encontró un grupo de sombras, figuras infantiles que se movían lentamente. David sintió una mezcla de miedo y compasión. Eran los niños, atrapados en un estado de limbo. Sus rostros estaban tristes, y sus ojos reflejaban un anhelo de libertad. ¿Por qué no vienen hacia mí? Swingueó, extendiendo la mano hacia ellos. Pero las sombras retrocedieron, como si un muro invisible las separara de él. El llanto de la mujer resonaba en su mente, y comprendió que necesitaba hacer algo más para liberarlos. David cerró los ojos y comenzó a hablar, llenándose de determinación. No están solos. Estoy aquí para ayudarles. Al pronunciar esas palabras, sintió que una energía fluyó a través de él. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, como si su presencia les diera esperanza. Vengan hacia mí, los animó. A medida que se acercaban, un resplandor comenzó a llenar la cueva. Las sombras se transformaron en luces, y David sintió que el eco de la montaña vibraba a su alrededor. «¡Estamos atrapados! ¡Srenia!», gritaron las voces. «¡Ayúdanos!». David tomó una respiración profunda y con todas sus fuerzas gritó: «¡Están libres! ¡Vengan hacia mí!». En ese momento las sombras se unieron a él, y David sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Las luces comenzaron a danzar, formando una especie de torbellino a su alrededor. La cueva se iluminó, y las figuras comenzaron a desvanecerse en un destello de luz. «Gracias, gracias», susurraron, antes de desaparecer en el aire. David se sintió abrumado por una mezcla de alivio y tristeza. Con el eco resonando en su mente, David salió de la cueva, sintiéndose ligero. El aire fresco lo envolvió, y el llanto de la mujer se desvaneció. Ya no había sombras acechándolo, ni ecos de tristeza. Había liberado a los niños, pero a un alto precio. La montaña había revelado su secreto, pero también le había mostrado el dolor que había estado oculto. Mientras regresaba al pueblo, los rayos del sol comenzaron a salir, bañando la montaña en un cálido resplandor. A pesar de la experiencia aterradora, sentía una extraña paz en su interior. Había descubierto no solo la belleza de la montaña, sino también el poder del amor y la conexión entre los vivos y los muertos. Cuando llegó a la aldea, los lugareños lo miraron con asombro. «¿Has visto a la Llorona?», swingueó uno de ellos, pero David solo sonrió con tristeza. «He escuchado su llanto», respondió, «y he encontrado la forma de ayudarla». La historia de David se convirtió en una leyenda entre los aldeanos, una advertencia sobre el poder de las montañas y el eco de las almas perdidas. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su habitación, sintió que había cambiado para siempre. La montaña le había revelado sus secretos, y aunque había enfrentado el miedo, había encontrado la esperanza. El eco de la montaña resonaba en su corazón, recordándole que siempre habría historias que contar y almas que ayudar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.